De hecho, para esta cuenta de tiempo, ah, el día de hoy, bueno, de ayer, de hoy, pues sería hoy, ¿no? En la madrugada y todo eso. Terminamos un poquito tarde y hablábamos de eso, decía el abuelito, nada, los abuelitos, nada está desconectado, todo está interconectado, incluso hasta nuestras vidas como hermandad, como unidad. Y ayer hablábamos justamente de eso, ¿no? De que cómo al ensoñar, bueno, al terminar de esta clase vamos a platicar un poco de su ensueño y la interpretación y el significado que puede ser cada uno de sus sueños. Porque es importante también empezar a conocer esos sueños, ya que nos van a ir guiando para encontrar nuestro camino, nuestro sendero, ¿no? Y también es eso, dice los abuelitos, mientras tú te pongas de acuerdo con el universo, con la naturaleza, todo lo demás va a venir llegando así como tú lo vas intencionando, así como lo vas empoderando, ¿no? Muchos de nosotros podemos hacer ese empoderamiento hacia el trabajo onírico o hacia el trabajo ancestral del conocimiento de los sueños. Desde tiempos inmemorables, hermanitos, no tan solo en la cultura de nuestros abuelos, otras culturas se han venido guiando a través de estos sueños, ¿sí? Y estos sueños nos traen respuestas de ciertas preguntas que pedimos, que lo pide la mente, pero también llegan respuestas que solicitamos hacia los demás. ¿A quiénes? A las energías. Hay una cosa muy importante que yo les decía y ayer me lo reafirmaban porque era una de mis peticiones, que les decía en soñar, conectarnos de manera grupal en la distancia. Y hablábamos de cómo en este ensueño unirnos, en ese ensueño unirnos y estar en una reunión de ese tipo. ¿Que lo podemos lograr? Sí, deme un minutito, Bien, hermanito, les decía yo, es ese trabajo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Esto es importante. Ahorita lo pudiéramos hacer, lo vamos a hacer en el grupo. Después ustedes lo pueden hacer con las personas que ustedes quieran. ¿Cuál es la intención y la finalidad de este ejercicio? Recuerden que vamos a empezar a trabajar un poquito en el año 13 casa, Maztlac Cali, que sería en el 2025, en marzo, del viaje, el de viajar. Es el primer paso para empezar a trabajar la parte, si se acuerdan, que yo les decía del nahualismo, ¿no? De ir a través de ese sueño, viajar y sanar. Es una forma de lo más básico que podemos encontrar. Tal vez algunos de ustedes ya lo han hecho, ya lo han sentido, ya lo han intencionado, ¿sí? Que podemos vivir en estos dos mundos, en estas dos dimensiones, en el sueño y en este mundo en el que estamos ahorita, de lo tangible que también algunos le llaman. Dentro de algunas prácticas, dentro de algunas sectas, esto se utiliza para hacer un daño, que sí se puede viajar a través de este sueño, perturbar.
meter ideas en esa persona, en esos sueños, para que después por ella misma, por él mismo, pues se haga daño, ¿no? Es esa parte que podemos decir en la dualidad en la que vivimos y seguimos vibrando. Entonces, aquí la decisión es de cada uno de nosotros. Y esta parte que vamos a ver el día de hoy, el de las veintenas, ¿se acuerdan que quedamos en la veintena de Tlaxochimaco? Que es en esa veintena cuando llegan, pues seres queridos que ya trascendieron, ¿verdad? Aquí en Tlaxochimaco, cuando florean las flores. Por qué se pone como, o por qué se emplea esta palabra y ese día decimos, ¿no? Pues llegan los que ya fallecieron, los niños. Es una forma de decir que estaban en su pleno florecimiento y se quedan en ese tipo de trabajo. Claro, recuerden, quedan en Mictlampa. Y por eso es importante entender cuando decíamos, cuando les hablaba yo de los nueve, nueve lugares del Mictlampa, algunos le llaman niveles, pero también se conoce como lugares, ¿verdad? Que son nueve, en donde nuestro cuerpo, nuestra materia, va quedándose, se va limpiando. Y al momento, y al momento de limpiar esta materia, al momento de limpiar este cuerpo, esta mente, este conocimiento que ya hemos tenido, lo que va haciendo es ir eliminando todo ese conocimiento, se va quedando en esos lugares. Queda un cuerpo, ¿no? En otra dimensión y que son el conocimiento y que son el recuerdo que tienen nuestros seres queridos, ¿no? Todos nosotros, pues tenemos ahí la fotografía de nuestro abuelo, de nuestra mamá, de nuestro papá, ¿no? Cómo era en vida. Y esa es la imagen que tenemos de él, porque ese cuerpo, esa vasija, lo utilizaba. Pero dentro de este caminar en el Mictlán, pues se va limpiando el espíritu, algunos le llaman alma, claro, para los católicos, la religión católica es como el alma, que va quedando ahí, va quedando lo que no, todos esos desechos. Llega un momento, pasando los 4 años, llega nuevamente al renacer. Claro, decía el abuelito Teófilo, en este caso, dentro de sus relatos, dice, es que el tiempo es diferente en el que estamos ahorita. ¿Por qué les recalco esto? Porque de eso trata en las siguientes veintenas. Dice, para nosotros aquí el tiempo de un año, híjole, tarda mucho, ¿no? Todo un proceso. Pero el tiempo en esa dimensión es como un instante, ¿no? Equivalente a lo que nosotros ¿qué sería? Un año, Seshuit, para ellos es como una trecena, como una veintena que ocurre tan rápido, ¿no? Dice él que en 4 años él lo puede visualizar como, ¿qué sería? ¿No? 2 veintenas, 3 veintenas. Llegas, dice, como en ese proceso has estado experimentando cambios, has estado experimentando nostalgia, es esa nostalgia que vas dejando lo que tienes, porque a veces nos apegamos, ¿no? Por ejemplo, hay objetos como este, pero hay objetos, ¿no? Cosas como este, es una pequeña estampa de Tezcatlipoca. Cada uno le damos un valor, ¿no? ¿Valor qué? A veces por valor monetario. Un celular cuesta más que una pequeña estampa. Para hay otros de mayor costo, como qué, como el apego a las personas, el apego a los conocimientos. Les decía yo, esclavizarnos con los conocimientos, porque es una forma de esclavizarnos, ¿no? ¿Por qué?
Porque si nosotros nos esclavizamos diciendo, es que yo conozco esta teoría, es que yo conozco esta filosofía, estoy siendo yo esclavo de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente lo conozco. ¿Cómo me libero de ese conocimiento que creo yo que me está esclavizando? Comprobándolo. ¿Cómo me libero? Bueno, el maestro me dijo que hiciera estos ejercicios, que enviara la energía. ¿Cómo me voy a liberar? Haciéndolos. Si yo los hago y no funciona para mí, no me tengo que atar a ese conocimiento. Tengo que empezar a buscar mi propio conocimiento, ¿verdad? Guiándome por ese ejercicio. Bueno, él dice que lo haga de esta manera, pero yo lo hago de otra forma y le agrego lo que yo conozco, lo que he vivido. Eso me va a ayudar a que pueda yo tener un conocimiento propio, lo que siempre les he dicho, mi Neltilis. Me estoy liberando de un conocimiento que me dan terminado. Y desafortunadamente, si nosotros no, no nos liberamos de ese conocimiento, seguiremos en ese conocimiento que nos han enseñado. Y a mí me gustó mucho el video que les compartí en el grupo de un pedagogo que él pregona la educación emancipadora. Se me va su nombre, pero me parece que es brasileño, algo así. Habla Enrique Dussel. justamente de esto. Dussel, ¿no? Ándele, sí es Dussel, exactamente. Gracias, hermanito. Es una educación liberadora. Y habla, me gustó mucho y por eso se los quise compartir ese video. Habla de eso, que si nosotros no cambiamos nuestra concepción, nuestra percepción de aprendizaje, de enseñanza, seguiremos siendo esclavos del conocimiento eurocentrista y egocentrista, ¿sí? Por acá decimos, queremos liberarnos, queremos la descolonización, queremos ser nosotros originales, pero seguimos haciendo las prácticas de aprendizaje, lo que nos han heredado. No nos estamos liberando, al contrario, seguimos siendo esclavos y por decisión propia, yo decido ser esclavo de ese conocimiento, ¿no? A lo que nosotros debemos ir viendo, por ejemplo, de Tlaxochimaco, es lo que les decía yo en algunos videos, la de florecer, la de florecer, de dar nuestro propio fruto. Una flor de cempasúchil con una flor, por ejemplo, rosas de Castilla. Aún aunque sean flores, cada uno tiene su especial esencia y su especial simbolismo e historia, ¿sí? Hablábamos de cempasúchil, ¿no? Decíamos que hay una leyenda, ¿por qué nació la flor de cempasúchil? Las flores de Castilla también tienen su propia historia. ¿Por qué hago esta analogía? Entonces, ¿por qué nosotros creemos que somos iguales? No lo somos. Cada uno de nosotros trae una historia, trae una vivencia. Y eso, regreso a lo que les decía, al de la veintena de Tlaxochimaco y de Mictlampa, eso ahí está, nos trae conocimiento. Y al momento de nosotros ir a visitar estos, les decía yo, estos ancestros, que son nuestras vidas pasadas, ahí está la energía, ahí está el conocimiento presente y vibrando que nosotros, afortunadamente, podemos ir, podemos encontrar. Claro, no todo ese conocimiento nos va a servir, pero debe de ser la esencia, ¿sí? Ahora bien,
El día de hoy vamos a hablar en una veintena muy hermosa que se llama Xocotl, ¿sí? La palabra Xocotl es fruto, ¿no? Es un fruto. Huetzi, el caer de los frutos. El caer de los frutos habla justamente cuando un fruto ya maduró, cae. Nosotros, primero en Tlaxochimaco, florecimos, ¿no? Floreamos. Ahora, como fruto, debemos de cosechar. Eso es en la parte del ciclo de vida de, de la vida en la que vamos a vivir. Ahora bien, hermanitos, como personas, ¿llegan esos frutos? Sí. ¿Cómo llegan esos frutos maduros? Chequen la fecha de 27 de septiembre. Decimos que en esta fecha, el 27 de septiembre, es cuando termina la veintena. Pero dentro de este sincretismo religioso, llegan los abuelitos, nuestros ancestros. ¿Con quién? Con el fruto del maíz. Nosotros aquí en Guerrero y en Morelos, comunidades, bueno, estados cercanos, comunidades vecinas, se festeja San Miguel Arcángel, ¿no? Dentro de su estructura de la palabra Miquetl, Miquetl es muerte, Miquitlantecutli, ¿sí? Llegan nuestros muertitos. ¿Qué nos traen? Nos traen esa bonanza. ¿Cómo? A través del maíz, el, el grano del sustento, hermanito, ¿no? Pues así con la visión europea, occidental, dan así, no, bueno, entonces ustedes se comen a sus ancestros. Pues sí, llegan a través de la plantita de maíz, crece y llegan los granos a través de los nutrientes que hay en la tierra. Y los nutrientes de la tierra, ¿de dónde? ¿De dónde obtienen? Bueno, de los animalitos muertos, de las hojitas muertas, ¿verdad? De todo eso, de la naturaleza, que regresa a la gran fuente también, que es nuestra madre tierra, se pudre y se convierte en fertilizante para que consuman las plantas, para que estas plantas lo consuman los animalitos, para que los seres humanos consuman, se coman a los animalitos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos siguiendo, seguimos siendo interconectados, ¿sí? Su acompañante Xiuhtecutli, el centrador. ¿Por qué es el centrador? Porque decimos que Xiuhtecutli lo podemos observar en el cielo, es ese cielo azul tan hermoso, en la mañana y en el atardecer. Pero no está solo Xiuhtecutli, no llega solo, llega Tlahuizcalpantecutli. ¿Quién más? ¿No? Después del amanecer, anuncia la llegada de Tonatiuhtli. Está todo está interconectado. Pero bueno, en este Xocotluetzi también se festeja a los muertos, pero se hace una gran ceremonia y todavía se sigue practicando esta ceremonia, ¿sí? Que el que está aquí, miren, el árbol, este árbol. Por eso yo les hablaba de los árboles, qué tan importantes son para la conexión energética. Y a través de los árboles es otra forma de lo que se nos ha dicho, se nos ha contado, de cargar energía, de obtener esta energía. ¿Cómo? El árbol conecta las energías del universo con las energías de la tierra. Son un medio, son un puente que involucra a la madre tierra, que involucra al aire, al viento, ¿verdad? A la lluvia,
El árbol obtiene los nutrientes en la tierra, obtiene agua en la tierra a través de sus raíces, a través de sus alimentos. Ahora bien, si nosotros llegamos a trabajar con estos arbolitos, por ejemplo, les hablaba yo de abrazarlos y mentalmente conectarnos con el arbolito, nos va a dar mucha sabiduría, pero sobre todo esa energía que vibra a través de su cuerpo. Ujú. Y bueno, dentro de este trabajo que nos toca nosotros estudiar y explicarles a los hermanitos que nacen en esta veintena de Xocotluetzi, pues una de las cosas es que son personas con mucho conocimiento, con mucha conexión con los abuelos que ya trascendieron. Se les facilita en soñar, ¿sí? Son personas muy, muy perceptivas a las energías que ya no están en este plano, ¿sí? Si se acuerda, justo para esto, en el ejercicio de Yeyekat, del tercer círculo de los abuelitos, yo les ponía las manos, ¿no? Les decía yo, había dedos que deberíamos de ver nosotros, de visualizar, y había algo, este ojo se encarga de este dedo, este ojo se encarga de este dedo, pero hay una visión más que lo podemos percibir, nuestro tercer ojo, al momento de mover los dedos, estos ojos se enfocan en estos dedos, pero si ustedes no, si nos concentramos, si ustedes se concentran, este ojo se activa, está más perceptivo aquí al frente. Y estos, al momento de hacerle, esto es para percibir nuestra vista periférica. Y la vista periférica es muy importante desarrollarlo para poder percibir energías de otra dimensión que no vibran tan fácil a la vista de nosotros. ¿Sí? En esta veintena es cuando los frutos ya están maduros. También se le conoce Wei Mikailu o Mikailu, gran fiesta de los muertos, y solo Mikailu, la fiesta de los muertos. Dice, se siguen las ofrendas a Mictlantecutli, el señor del lugar del reposo y de la quietud, en recuerdo de nuestros muertos adultos que ya habían vuelto al seno de la madre tierra. Adultos, los muertos, ¿sí? Aquí no nos menciona eso de que son nuestros abuelitos, son nuestros ancestros, no, son todos aquellos que trascendieron. Y en este caso, el entierro no era como ahora lo conocemos, ¿no? Y por eso la vez pasada yo le decía a un compañero, dice, el panteón donde se enterraban los abuelos. Digo, pues antes no había ese panteón, porque se tiene entendido que si tu hogar es este, te podrías enterrar en tu hogar o en el sembradío donde siembra tu familia, en la pequeña parcela, porque se cree que al momento de que quedarte tú ahí, te quedas primero como guardián, resguardando el lugar, protegiendo, pero a la vez estás fertilizando la madre tierra, pero también es, sigues dándole sabiduría a los demás a través del crecimiento de estos frutos, ¿no? Las festividades, estas festividades de Tlaxochimaco y ese de Xocotluetzi se desaparecieron al comienzo de la época colonial, ¿sí? Para ellos, para los invasores, dijeron, no, estos son prácticas demoníacas, son prácticas que no deben de hacerse. Sin embargo, es posible que en el sincretismo se sigue practicando, sí, hasta en la actualidad, sí, sí. Hay una parte, el día
para nosotros, yo les platicaba, inclusive les mandaba audios como, y cómo poner la ofrenda, ¿no? Lo trabajamos. A partir del 27, ya se empiezan a poner las ofrendas cada 9 días. Cada 9 días se pone una ofrenda. Cada lunes, pero el domingo se pone todo eso. ¿Por qué? Porque creemos que ya están con nosotros, ya llegan el 27, claro, los grandes. Los pequeños llegan en la veintena de Tlaxochimac. Esto se dice que, bueno, al llegar la época colonial, pues ya se elimina. Dicen, no, esas prácticas no se tienen por qué hacer. Sin embargo, no se borró todo, no se eliminó. Digo, se sigue practicando. Eh, Ellos lo comenzaron a sincretizarlo. Dicen, bueno, de acuerdo, vemos que estos nativos, ¿no? Para no decir la otra palabra, eh, no vamos a poder eliminarle esa creencia. Dice, hasta que en el poblado de Acolman, la Iglesia Católica permitió que se hiciera un altar de ofrenda de muertos. Los religiosos cristianos no tuvieron remedio que sincretizarlas a su celebración de los fieles difuntos los primeros días de noviembre. Y es lo que todavía se sigue practicando, ¿no? Acabamos de pasar ese tipo de ceremonia, ese tipo de celebración, que ellos dicen, pues es el día de los fieles difuntos. Y para ellos solamente esos 2 días. Nuestros ancestros eran tres, tres veintenas. La primera veintena es Tlaxochimaco, la segunda es de Xocotluetzi y la tercera es el que está aquí abajo, miren, este veintena, el de Ochpanilistli. Es, es algo interesante que nosotros sepamos que las veintenas, siguen con ese sincretismo. Dice, las ofrendas en los momoshtin de los patios ceremoniales y en las casas, ¿no? Y esto se sigue. ¿Se acuerdan que yo les decía en alguna de los momoshtin que no lo debemos de poner adentro, sino que debe de ser afuera? Y el otro teomomorti sí es mucho más íntimo, mucho más personalizado, porque es más el trabajo espiritual, ¿no? El trabajo, el empoderamiento de cada uno de nosotros. Todo esto nos dice que todo esto se hacían los adornos en las celebraciones con flores de cempalxóchitl, flores blancas y otras de un rojo intenso, ¿no? Que ahora no lo conocemos como este flor rojo que simboliza la flor de cempasúchil, pues es la luz, decimos, ¿no? Con la que llega. Las flores blancas, pues es la pureza en este caso, de los espíritus de los abuelos que han trascendido, se ha trabajado en esa transmutación. Y el rojo, pues es la fuerza de voluntad que tienen para llegar con nosotros y poderlo trabajar juntos. Pero no tan solo es esta celebración. Hay otra ceremonia que se hace, que es esta en honor a Xiuhtecutli. Y en algún momento agradecimos nosotros a Xilonan, ¿no? En ese trabajo que estuvimos en el Calpuli, Huitzilin y Panyeyecat, algunos hermanitos nos acompañaron en esa ceremonia que hicimos justamente eso, dar la ceremonia del Día de Muertos, se les puso su ofrendita, pero también hicimos nuestro árbol, que lo enterramos, y lo que hicimos fue agradecerle. La forma en que lo hicimos, pues es justamente lo que a mí me enseñaron o he aprendido en el pequeño tiempo, lapso que tengo de estar trabajando el conocimiento, donde nosotros vamos a agradecerle a quién, a Xiuhtecutli,
por mantenernos en este sendero existencial de armonía, ¿no? En la actualidad, ¿esto todavía se hace? Sí. En las escuelas se hace el 16 de septiembre, ¿no? Y esta veintena, por ejemplo, de Xocotluetzi, es del 8 al 27 de septiembre. Está en ese rango. Lo que se hace en la escuela, por ejemplo, similar a lo que aquí se explica. Claro que el simbolismo cambia un poco. En ese patio se pone ese árbol y como lo dice aquí, lo engrasan. En este caso, le agregan esa grasa decimos, cebo de chivo o manteca también. Se le pone ese palo, ahora se conoce como el palo encebado, y en la parte de arriba se hace una cruz, ¿no? Simbolizando los cuatro rumbos. Y en el pueblo, en la actualidad, en el pueblo, el comité, el comité de padres de familia, en este caso de las escuelas, son los que van pidiendo casa por casa, los que nos gusten aportar para el palo encebado, para poner algunas cosas que los jóvenes los van a bajar, ¿verdad? Algunos dan algunos morralitos, algunos utensilios, algunos dan unos dinero, que se compre algo para eso, ¿no? Pero todo esto tiene un simbolismo, claro, eso es lo que les estoy contando y es como se hace actualmente, ¿no? Pero lo que simboliza es que tú lo que has cosechado, desde haber sembrado, algo de esa cosecha tú lo pudieras compartir allá en esa ceremonia. En la tarde, después del programa, ¿qué se hace? El programa cultural, se reúnen todos los jóvenes y con la intención de bajar eso que se puso en ese árbol en la parte de arriba, pues empiezan a trabajar en equipo porque uno solo no puede subir hasta arriba. Entonces lo que hacen es un tipo de pirámide humano, ¿no? Ese pirámide humano lo que hace es se van apoyando hasta llegar al lugar de bajar esos productos, esos objetos que se pusieron en el palo de cebada. Esa es la descripción literal, la descripción que se les, que lo vemos y que de ninguna forma se ha querido, pues, compartir. ¿Por qué? O no se ha explicado tal y cual. El que conduce el programa solamente dice, bueno, a continuación tenemos el palo encebado, invitamos a los jóvenes que vengan, a trabajar en equipo, y todo lo rodea, ¿no? Ahí los están viendo, entre ellos se reparten lo que encuentran en ese árbol, pero nadie lo explica. ¿Por qué? Bueno, en primera, aunque ustedes no lo crean, dice el de la tele, aún se siguen con esos prejuicios. Seguimos siendo esclavos de ese conocimiento que se nos ha dado. ¿Por qué? Porque decimos, es que eso ya no existe, es que eso no existió, no es de nosotros. Bueno, la función es una ceremonia, no es un espectáculo, esto del poner un árbol. Se escogía el árbol más alto que había en la región, en el pueblo. Se pedía, se hacía toda una ceremonia al momento de cortar el árbol, se le pedía permiso al mismo árbol porque iba a ser ofrendado, ¿verdad? Iba a cumplir una función especial. Después de cortarlo, se trasladaba al patio, donde toda la comunidad colaboraba, trabajando, limpiando, jóvenes y adultos.
Todos nos encargábamos de irnos ayudando. Eso implica muchos valores que están ahí, invisibles, intangibles. Después de preparar el árbol, este arbolito, ¿no? Se va casa por casa, o los jefes de las casas salen y dicen, bueno, yo en este año coseché pues tantos elotes, pero los vendí, y pero compré esto para que lo pongamos acá. Y así van poniendo sus productos. Era también una forma de agradecerle a quién, al universo y a la tierra, al Ilúicat, al cielo, a todas las energías, por todo lo que nos han dado, por todo lo que ya tenemos casi, casi asegurado en estos días. ¿Por qué? Al tener los elotes ya llenos de maicitos, esos elotitos ya casi son seguros para tener el maíz, el sustento. Inclusive, se dice que el 27 de septiembre, San Miguel Arcángel mata a Apistli. ¿Quién es Apistli? La hambruna, ¿no? Entonces, dentro de esta representación que le damos otra interpretación, San Miguel Arcángel pisa en el cuello a esta hambruna y la mata. ¿Por qué lo mata? Lo vence, porque se acaba esta hambruna. Ya hay elotes, hay calabacitas, ya hay que comer. Ya hay ejotes, lo poco, lo mucho que se ha dado, ya se puede consumir. Es lo que nos traen los abuelos, ¿no? Pero bueno, dentro de este árbol, siguiendo con eh, la descripción filosófica y cultural y de enseñanza, nos enseñan a trabajar juntos, nos enseñan a que lo poco, lo mucho que yo tengo, lo comparto con los demás, material, en forma de palabra, en forma de lo económico, ¿no? Que como ya no nos explican, bueno, yo creo que deberíamos de poner esto, yo creo que deberíamos de dar también, ¿no? Pero en sí es necesario la explicación. Después de ponerlo, claro que antes de parar este arbolito, pues se le ponen dos postes atravesados, simbolizando los cuatro rumbos. Yo como parte de la comunidad voy, ¿no? Va uno. Como a qué rumbo quiero yo agradecer. Al de Mictlampa, por el conocimiento de los abuelos. Al de Tlahuiztlampa, a lo mejor he tenido mucho conocimiento, ¿verdad? En este Shiwit, en este año a lo mejor, yo tuve conocimiento porque lo anhelaba ese conocimiento. Y qué bueno. A lo mejor en este ciclo, en este año, me he enfrentado con problemas, híjole, muy fuertes. Familiares, profesionales, laborales, ah, de pensamiento, porque se llega a una revolución de pensamiento cuando empezamos a estudiar. Por eso les decía, debemos de no ser esclavos de ese conocimiento, de liberarnos de ese conocimiento. Entonces, el rumbo sur, a pesar de todas estas situaciones que yo me enfrento en mi trabajo, con la familia, con el camino que estoy siguiendo del nahualismo, con el camino de trabajo económico, porque también vamos enfrentando esas situaciones, esas altas, esas bajas, hermanito, ¿no? Todo eso yo le agradezco aquí en al rumbo sur, a Huitzilopochtli, a Tlaloc, a Chalchihuitlico, por fluir, por darme esa fuerza de voluntad de seguir trabajando en lo que yo pedí, en lo que yo anhelé, porque todos nosotros, bueno, los que estamos aquí, en algún momento nosotros hicimos esa petición en nuestro Momoshli, todavía lo tenemos, ¿eh? Nuestro Teo Momoshli. Recuerden que vamos a levantar nuestro Teo Momoshli cuando terminemos la veintena de Tepeilhuitl, ¿verdad? Esta veintena en la que estamos vibrando.
el de Tepeilhuitl. Por eso necesitamos nosotros acordarnos todas esas peticiones que hicimos en los diferentes ámbitos. Y como esta veintena es de Xocotluetzi, chequen ustedes, Xocotluetzi, de ahí sigue Ochpanilistli, de Ochpanilistli viene Teotleco, de Teotleco, Tepeilhuitl. Ya en estos momentos estamos haciendo una evaluación. ¿Qué hemos logrado lo que pedimos? Por eso yo les pedía, por favor recuerden qué es lo que estamos pidiendo con nuestros abuelitos, qué es lo que estamos anhelando. Y en esta celebración de Xocotluetzi, es como decirle, mira, abuelo Xotecuzli, el fuego celeste, mira lo que yo he logrado, porque tú eres el que me ha ayudado a centrarme. Ojo, Xotecuzli también nos ayuda a centrarnos, a vivir en armonía, a saber que en todo momento, en toda acción, tenemos la opción, tenemos la opción, la oportunidad, como lo querramos llamar, de actuar de una forma y actuar de otra forma, teniendo en cuenta la de centrar. Xutecutli nos enseña a que podamos analizar, acechar si esta decisión que voy a tomar va a ser beneficiosa primero para mí y para los demás, ¿no? El de centrarnos. Yo les ponía un ejemplo la vez pasada. Llega a la casa alguien y empieza a insultar, inclusive hasta a golpear. Tengo una opción de llamar a las autoridades que vengan por él y que se lo lleven. Tengo la otra opción, si así lo fuera. Tengo un arma o tengo un machetito ahí, con eso, vámonos. En su momento, no, sí, sí molesta, ¿no? O sea, estás en tu casa y alguien que te empiece a insultar, pues sí, dices, ¿cómo? Entonces, Xiuhtecuhtli nos enseña, dice, a ver, siéntate, analiza primero tu decisión. Haces esto, tienes estas consecuencias. Haces esto, tienes estas consecuencias. ¿Cuál prefieres? ¿No? A lo mejor lo más sano, lo más correcto, pues es, ¿no? Y te evitas de problemas. Inclusive te respaldas por las leyes que se manejan. Pero hay otra cosa también dentro de ahí que juega un papel importante. Nuestro ego. Algunos le llaman nuestro orgullo, ¿no? Oye, pues ¿cómo? Tú venirme a insultar, ¿no? Aquí en México luego decimos, ¿acaso eres más hombre que yo? ¿No? Y si es el orgullo y entonces, pues actúas de una forma, ¿no? A lo mejor dices, no, pues aquí me daré a respetar. Y lo agarras a fajazos con el machete o le disparas. Pero hay una consecuencia. Quizá de una otra forma las leyes van a decir, si es que fue en defensa propia y fue allanamiento de morada. Ujú. Pero tu conciencia te va a estar diciendo, pude haber hecho esto. Y ahora la familia de esa persona va a empezar a quererme presionar a mí, porque me van a ver como yo, como soy el malo. El otro es el inocente. Y suele suceder. Entonces, Xiuhtecuhtli es lo que nos enseña, por eso en esta ceremonia, vamos a agradecerle a él por ese poder que nos da, por esa cualidad, porque es una cualidad humana, el saber decir, sí, quizá me está haciendo daño, pero necesito también centrarme, ¿m? En esta veintena. Y entonces, si tú ya pusiste tus intenciones,
tus frutos, ¿no? En los cuatro rumbos, a- recuerden que siempre es agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Pide y compromete. Un ejemplo, yo ya hice mi petición, ya amarré ese fruto en esos rumbos y todos ya paramos este arbolito. Así lo siguiente, los jóvenes van a empezar a bajar esos frutos que tú diste, ¿no? A lo mejor yo puse mis intenciones, mi agradecimiento, ahora esos frutos lo van a degustar ellos o lo van a utilizar ellos. Son acciones muy físicas, muy literales. Ahorita les explico cuál sería la intención metafórica, filosófica. Entonces, todos los jóvenes bajan esas cosas, hay alguien que está acá abajo, pues claro, imagínense, yo estoy arriba, estoy bajando las cosas, pues los que están abajo que lo van a empezar a juntar y no me dejan nada. No, hay un acuerdo invisible entre ellos, en los que participan en bajar esos productos. Hay uno que está cuidando, solo los del equipo que vamos a trabajar. También quieres colaborar, pues entonces vente, vamos a trabajar juntos. Pues no solamente, y hay personas, hay jóvenes que pues, se van acercando y también se hacen como que están ahí viendo, y al ratito en la repartición del botín, le digo yo, de los frutos, pues también se acercan y quieren que les den. Ahí también se practica el liderazgo de los jóvenes. Siempre hay un joven, un muchacho que empieza a liderar, a ver, tú y tú y tú, junten los productos, nosotros nos preparamos para bajar eso y vamos a juntarlo y nos repartimos en partes iguales, equitativamente, porque trabajamos en equipo. ¿Qué se enseña ahí? El trabajar en equipo, el que cada uno de nosotros cumple una función en esta sociedad, en este calpuli, en este grupo. Ahora bien, invisiblemente, intuitivamente, se está viendo a alguien más que está liderando. ¿Por qué jóvenes? Porque es un momento donde los abuelos dicen, este joven tiene estas cualidades, este joven tiene estas cualidades, y es esa parte que se empieza a seleccionar, a decir, este le podemos guiar de una forma, y este tiene conocimiento sobre esto, y empoderarlo, empoderar eso que hace. Entonces no es un simple, ay, sí, el palo encebado, qué bonito. No, tiene un simbolismo mucho más profundo. ¿Cuál sería el cultural y filosófico y espiritual? Desde el momento que se corta el arbolito con ceremonia, con Poposhkomil, estamos hablando de una conexión con la naturaleza, con la madre tierra, con los elementos, con el arbolito que le estamos diciendo. Sí, vas a ofrendar tu vida, pero va a ser para un fin elevado de nuestra comunidad. Y lo mismo se le decía a una persona que tendría que ser entregado a una energía. He ahí donde la época colonial, los europeos no entendían, dice, oye, son malvados, ¿no? Son tipo bestias, ¿cómo van a matar a un ser humano? Pero el que participa iba consciente, dice, sí, es por un bien común, y si tengo yo que ofrendar esta vida, tendré que hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte de este ciclo que funcione. Lo mismo con el arbolito, se corta el arbolito, se empieza a inculcar, practicando, no haciendo discursos, practicando de la importancia de la vida de cada ser vivo en esta tierra, ¿no? En este plano.
Se carga ese árbol en equipo, todos tienen que colaborar, cargándolo. ¿Y ahí qué nos enseña? Nos enseña que entre todos podemos cargar con las responsabilidades de nuestro calpuli, que no siempre estemos esperando que este calpuli sea, sea liderado o sea una sola persona o dos personas que estén colaborando con el trabajo, con cargando con toda esa responsabilidad. Aunque sí sucede, ¿eh? En una organización, en un calpuli, hago como que cargo también esa responsabilidad, pero como que no le pongo fuerza a mi hombro, ¿no? Es esa parte. El trabajar en comunidad, el trabajar en equipo, en el respetando la naturaleza. Se trae ese árbol al centro de la comunidad. No es afuera de la comunidad, es al centro de la comunidad. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo de la comunidad pueda observar, ¿no? Observa, calla y aprende. Es ese aprendizaje. De una u otra forma se está enseñando el de dar los frutos. ¿Por qué tienen que dar personas grandes estos frutos? O sea, jefes de familia, abuelos de la familia. En este caso, en este hogar, mi papá ya no está, ya trascendió, mi mamá ya no está. Entonces, yo me quedo responsable de este hogar, que es su hogar de ustedes. Yo tengo que llevar esa ofrendita a esa ceremonia. ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no alguien más joven? No, ¿por qué? Porque yo tengo la responsabilidad de traer ese sustento juntamente con las personas grandes que estamos aquí. Entonces, ¿y por qué lo bajan los jóvenes? Bueno, la experiencia, el conocimiento. Los jóvenes tienen que obtener conocimiento de quiénes, de los abuelos, de la gente grande. Eso simboliza también de bajar esos frutos. Le agradecemos a Xotecutli, a la Madre Tierra, pero también es esa parte, ¿por qué tienen que participar jóvenes y no gente grande? Señores ya con familia, casados, por lo general no, tienen que ser jóvenes, porque simboliza que es el conocimiento de los abuelos que tienen que consumir ellos, porque a veces se ponen frutos que tienen que usar ellos, como un paliacate, una playera, un sombrero, una gorra que se ponen ahí actualmente, y ellos lo pueden utilizar. Simboliza también de que pueden utilizar el conocimiento de los abuelos, que para eso están los abuelos también, para poder ayudarle a los jóvenes, ¿sí? Nos dice aquí que las danzas, bueno, se hacían danzas específicas en aquellos tiempos, ¿verdad? Un dice en torno a un poste que era clavado en la plaza, el cual había sido escogido especialmente en el monte y traído hasta la población. Con mucho respeto se le ponían adornos de papel blanco, simbolizando la pureza, cortado en tiras angostas y anchas, como estelas que ondeaban en el viento. En la punta eran colocados algunos tamales y objetos preciados, como el escudo y las flechas de Xiuhtecuhtli, cuya imagen era colocado en la parte más alta. Estaba hecha de tzoali, de amaranto. Ujú. El palo se engrasaba con manteca de coyametl, de jabalí, para hacer difícil el ascenso de varios jóvenes que eran escogidos para esta especie de competencia. El que lograba apoderarse de las cosas era aclamado por los presentes y tenía el deber de comenzar, perdón, de desmenuzar, de repartir la imagen en pequeños trozos y convidar a la gente que estaba cerca del palo, el palo encebado, que es el origen del fuego conocido como el palo encebado,
tan popular todavía en las ferias pueblerinas, ¿no? Es eso, ¿no? De que llegan, bajan el Zoali, bajan esta imagen de Xotecutli y se empiezan a repartirlo con vida. Pero hay uno quien liderea. Y de ahí también se escogen las cualidades de los jóvenes. En esta veintena, los campos de cultivo, en esta época del año, ya tienen las mazorcas maduras de color dorado. La gente se prepara para llevar a cabo la cosecha de frutos y granos que les servirá de sustento. En esta veintena ocurre el equinoccio de otoño. Es la mitad del camino solsticial, cuando el sol ya va de regreso hasta el límite del solsticio de invierno, ¿no? ¿Se acuerdan que da la vuelta? En una de las veintenas lo mencionábamos, va más hasta el rumbo norte, otra vez se regresa a la mitad del camino, en esta veintena de Xocotluetzi, ya está, dice aquí, ¿no? El equinoccio, para que en diciembre, el 21 de diciembre, en la veintena de Tepehi de Panquetzalistle, llega. De aquí se tarda 3 días y se regresa, ¿no? En alguna clase ya hablábamos de eso, como también lo convirtieron en sincretismo el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Decimos que es el 24 para el 25. También en realidad lo retomaron de ahí. Nadie nos garantiza que Jesús haya nacido en esos días, pero nosotros sí, que nace un nuevo sol, sí, porque tiene que retornar, retornar hacia el norte, y es el nacimiento de cada uno de nosotros. Nacemos, caminamos directamente a Mictlampa, vamos muriendo, ¿no? Es lo que yo les decía. Entonces, en esta veintena, para mí es muy importante tenerlo presente. A los hermanitos que nazcan en esta veintena les podemos decir, tiene mucha conexión con los abuelitos que ya trascendieron, porque en esta veintena se hacían esas ofrendas, momos, y les pueden preguntar a ustedes, ¿y qué puedo hacer yo en esa veintena? Pon una ofrenda para los abuelos, pon tu momoshli, o sea, tu ofrenda, tu mesita donde pongas tus florecitas, pídeles sabiduría, pídeles conocimiento, fortaleza, ¿verdad? Y también en esta veintena le vamos a decir, se preparaba un árbol en donde se ponían los frutos y esos frutos maduros pues eran el conocimiento y la experiencia, la sabiduría de los abuelos. Al tener tú la sabiduría tienes el deber de compartir ese conocimiento, de ayudarle a liberarse a esa gente de esa esclavitud, de ese conocimiento, ¿sí? Ahora bien, hermanitos, en este caso, en esta veintena, ya celebramos a nuestros abuelitos, ¿sí? Ya tenemos los frutos. La siguiente veintena es Och Panilistli. ¿Y qué podemos decir de Och Panilistli? Quiere decir el barrer de los caminos. Es algo muy literal, podemos decir. No sé, barrer de los caminos. ¿Qué voy a barrer? Su acompañante, y la Mastecutli, el señor anciano. Ayer hablábamos de la Mastecutli, ¿no? Y no perdamos de vista que las veintenas se refieren al ciclo agrícola. En estos momentos, el ciclo agrícola ya maduraron los frutos en la veintena que acabamos de ver. Ahora, ¿qué sigue? Como ya cayeron los frutos, vamos a barrer esos frutos, vamos a cosecharlos, esos frutos que van del 28 de septiembre al 17 de octubre. Ya empezamos a cosechar.
en esta veintena, ya las mazorquitas ya están buenas para desgranar y comer, ¿no? Acuérdense que Ilamatecutli se refiere a la madurez, a esa parte que nosotros ya venimos trabajando, madurando. Las raíces que forman este nombre son Ohtli. Ohtli es camino. Ujú, camino. Pero también Ohtli, nosotros dentro del conocimiento de los abuelitos y también en el náhuatl, Ohtli es como nuestro destino, nuestra existencia. Ujú. Por eso algunos dentro de la enseñanza de la lengua náhuatl, para decir como que te vaya bien, ¿no? Dicen, ¿cuál Ohtli? ¿Cuál y bien? Ohtli camino. Es algo muy literal. Lo podemos ver, ah, sí, buen camino. Lo que realmente nos está diciendo de cuál Ohtli, claro, es españolizado, ¿eh? Pero nos está diciendo que en tu camino, pues, te vaya bien, ¿sí? Lo que a nosotros le llamamos aquí en la región de la montaña, Timoitasque. No me estoy despidiendo de ustedes. Les digo, nos vemos, ya sea en este plano, ya sea en esta plataforma, ya sea en mi clan. Pero nos vamos a volver a ver. O en los sueños, nos vamos a volver a ver. ¿Sí? Entonces, Ichpanilistli, Ich o Och, aquí, por la variante, hermanitos. Podemos decir que es Och o Ich. Ichpanilistli o Ochpanilistli. Algunos le llaman Ochpanilistli, algunos dicen no, es Ichpanilistli. Es barrer, acción de barrer. Es la época en que Yeyecatl, el viento comienza a soplar por los campos, esparciendo las semillas de las plantas anuales. Los frutos ya están listos para cosecharse en las sementeras. Las mazorcas están maduras en las cañas, adquiriendo un color amarillo dorado. Son sustento para los innumerables hijos de la tierra, propor proporcionados por Teo Inan. Nuestra madrecita tierra también se llama Teoina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Madre de los elementos de la naturaleza. Teoinan es todo lo que nos da, es todo lo que nos proporciona vida. Los elementos de la naturaleza, ¿quiénes serían? El agua, la misma tierra, el aire, el yeyecas, la lluvia, todos los minerales que hay en la tierra, las plantas, los animales. Dice que en esta veintena se ha celebrado el equinoccio de otoño y en la tierra empieza nuevamente a mudar la piel que adquirió en la primavera. Ahora empieza a ser la madre envejeciendo, que cumple una etapa en su labor de proporcionar el sustento necesario. Hermanitos, nosotros podemos ser en esta veintena como te oínan. Claro que sí. ¿Cómo? Cambiar. Cambiar, dejar que nuestras hojas se caigan como los arbolitos. No aferrarnos a lo que tenemos. Duele, duele liberarlos, duele dejarlos. Sí. En esta veintena, los arbolitos empiezan a madurar sus hojitas y caen, ¿no? En la primavera, claro, se revistieron de todos, ya lo utilizaron, ya lo emplearon para generar el viento, generar el oxígeno que necesitamos,
Pero ahora vamos a ser conscientes de dejar ya eso, ¿verdad? Y al momento de liberarnos de estas hojitas, crecemos como los arbolitos, retoña, ¿sí? A lo mejor ahorita van a perder todas las hojas. En el caso del hermanito Víctor, bueno, creo que no está con nosotros, en Denver, él nos compartía esos videos de cómo los arbolitos ya cayeron sus hojitas, ya empezó a nevar. Entramos en una época ya de frío. Lo mismo pasa con nosotros, hermano. Y este ciclo lo podemos repetir año con año. Cuando nosotros aceptamos que hay hábitos, que hay personas, que hay situaciones, que hay trabajos, que hay responsabilidades que debemos dejarlos, dejamos caer esas hojitas y nosotros crecemos espiritualmente, energéticamente, pero sobre todo en el conocimiento, hermano. Sí. Nosotros podemos encarnar estos arbolitos, claro que sí. Yo les decía cargar energía con ellos. Pero para que nosotros nos conectemos con el arbolito, debemos de cerrar los ojos, callar la mente, enfocarnos solo en el latido de nuestro corazón. ¿No? Abrazamos el arbolito y este oído, el derecho, no el izquierdo, ¿eh? Tiene que ser el derecho. ¿Por qué el derecho? Porque queremos escuchar su corazón del arbolito, la parte física. La parte izquierda, la parte espiritual, nos va a traer la información junto con Yehye. Lo abrazamos y aquí le pedimos, dame tu sabiduría, querido arbolito. Si tienen la oportunidad de un ahuehuete, mucho que mejor. No, los ahuehuetitos son muy especiales y son transmutadores. Te transmutan. Bueno, de manera personal, a mí me ha ayudado mucho transmutar estas energías negativas que me contaminan y que de una u otra forma me quieren implantar otras personas que dicen, pues ya párale con tus cosas, ¿no? Pero no, tenemos que irlos trabajando. Tenemos que transmutar esa energía de que a veces pues te sientes incomprendido. Bueno, cárgame de energía. Dame esa fuerza de voluntad, ¿no? De seguir trabajando con lo mío y decirle, aprender de ustedes los arbolitos, cómo cambian de hojas, ¿sí? Y si no, podemos observar nosotros, a lo mejor todavía tenemos tiempo, a algunos arbolitos no se les caen las hojas. Todos los días observar este arbolito, cómo sus hojitas van cayendo, se van deshaciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importantísimo que podamos trabajarlo de esta manera. También la gente debe de iniciar el ritual de limpieza, ritual de limpieza en las calles de los poblados. Bueno, esto es como que muy literal, de barrer las calles, de limpiar todo, pero hay una gran necesidad que tenemos que hacer. Limpiar esta mente, limpiar esto, limpiar nuestra vida en general. ¿Qué cosas no nos están dejando fluir, como el agua? Tenemos que hacer esa depuración, esa limpieza de amistades, de aprendizajes, ¿sí? Todas las personas podían participar bailando y cantando en el Siguapa. Es lo que se hace en aquellos tiempos, ¿no? Dice aquí que la fiesta principal es Sonora y la Mastecutli, a Tosi. ¿Qué quiere decir Tosi? Nuestra abuela.
Teoína, la madre de la naturaleza, ¿no? Que decíamos, la madre, madre de los elementos de de la naturaleza, que es diferente con Tonantzintli. Hay unas cosas que cambian muy poquitito, pero se refiere más a ciertas cualidades, como la de Tlazolteo, el principio generador del amor y cariño. Bueno, la tierra, pero es muy hasta ahí. Dice que en este honor de la Matecutli Tosi Teteoinan, que son tres de las muchas representaciones de las funciones que desarrolla la madre tierra, que de mujer madura se convierte en abuela tierra. En esta veintena. Acabamos de pasar el de Ochipanilisli. Bueno, ni tanto, porque Teotleco también terminamos esta veintena. Que la madrecita tierra se convierte en una señora muy madura. ¿Por qué? Porque ya no llueve, ya empieza a dejarse de llover, ya los frutos, ya la madrecita tierra se reviste de ese ocelotito amarillo. ¿Se acuerdan del ocelotito amarillo? Inclusive yo les compartí un video como un tecuani, tecuani, se pelean con un tecuani verde y un tecuani amarillo. Ya en esa danza, los Yeyecastli, ¿qué es Yeyecastli? Representan al viento. Es que tienen su nariz, ¿no? Que respiran por la nariz. Yeyecastli, se refieren al viento. Gritan. ¿Por qué gritan? Porque es su territorio también, pero a la vez empoderan a estos dos, apoyándolos. Uno de ellos tiene que vencer y tiene que ceder el otro, porque ya terminó su tiempo, ¿sí? Ahorita estamos ya con el ocelotito, el tecuani amarillo. ¿Por qué? Porque la madrecita se empieza a revestir de amarillo por los frutos ya maduros, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo va a estar así, de color amarillo. Tonalco. ¿Qué es tonalco? Tiempo de secas, el tiempo que no llueve. Ujú. Y bueno, en este caso, es una advocación de la madre tierra, que les decía, ¿no? Y la Matecutli, la señora anciana, el señor anciana, Tosi, nuestra abuela, Teteoína, Tlazocteotl, Tonantzintli, ¿verdad? Todas esas advocaciones, ahí está, Tlazolteotl, ¿no? La que procesa, la que limpia la tierra. Otra danza semejada a una gran batalla representa por las ancianas de medicina, Tisit o Tosi, Tepastillani. Llevaban atados al cinto unos tecomates con tabaco desmenuzado y luchaban con unos manojos de tuli, de tule, de pachli y de Sempohualxochitl, simbolizando las ancianas de medicina. Todavía tendrían que sanar a muchos guerreros heridos en las batallas. También los señores principales llevaban en la cintura su calabazo con tabaco y los distinguías de su tilma que tuviera como adorno una mariposa. Esto es importante. ¿Por qué? Es importante que sepamos si tiene el poder de la medicina, el de sanarnos. Ahorita andamos un poquito de desvelados, ¿no? Por ese trabajo. Desde la ceremonia de plática, nos hicieron un tipo sanación, éramos cuatro, ¿no?
Es escarbar. Nosotros escarbamos la medida de nuestro cuerpo, estando hasta en el cuello, se entierra uno con las manos acá pegados al cuerpo, hasta acá la tierra. Y en este cuello, todo esto, se ponían ramas de ahuehuete, de salvia y de otras plantitas. Entonces, los cuatro al centro y en los cuatro rumbos el fueguito, se prendió el fueguito. Es un proceso que lo conocemos como decimos de purificación. Decían ellos, los abuelitos, entreguen todo eso que traen cargando que no les sirve de nada a la madre tierra, que regrese a la gran fuente, ¿no? Entonces, pues cerca de 2 horas, pues sudando, ¿no? A mares. El calor del fueguito llega, a pesar de que hacía frío, fresquecito en la orilla del río. Pero al momento de salir, todo lo que es el cuerpo, los poros llenos de tierra, o sea, uno suda y se convierte en lodo, el lodo se adhiere a ti, el lodo del mismo sudor que se mezcla, se adhiere a nuestro cuerpo, haciendo un tipo de capa de lodo. 1 hora es cuando se pone el fueguito a calentarse y sudas y sudas y el fueguito se empieza a apagar. Al momento que se va apagando el fueguito, dice el abuelito, acá, no sé que no van a utilizar sus manos, pero acá empiecen a intencionar. ¿Qué quieren eliminar? Ustedes vinieron por sanación y sanación se van a llevar. Pero lo primero tienen que aceptar ser sanados. Porque dicen, no es que me obligaron que yo venga. No, vienes porque en verdad te estás decidido a sanar. Y más o menos la plegaria muy corta que dice así. Tlazocamati no nansen. Tlazocamati no sí, sin. Tlali. Tlen tinechmaka uan tlen amo tinechmaka. Xinech tlayokoli. Sintli. Xinech tlayokoli yolchikaualistli. Xinech tlayokoli tlamatilistli. Xinech pahti pain kokolistli tlen kipia notlakayo. Nimokalaktia nochipa niktlahpias notlakayo. Notlanemiliscayo, no te ochioliscayo. Te agradezco, gran madre, gran abuela, tierra, por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido encarecidamente sanación, fortaleza, amor propio, para que yo pueda aceptarme mi propia sanación. Me comprometo a seguir sus enseñanzas. Me comprometo a compartir esto con los que lo necesiten. Y me dejo llevar, me dejo fluir. Entonces la experiencia que fue sanadora de la madrecita tierra de Chalchihuitlicue es que esa capa de tierra se secó, se secó en la piel. Y al momento de salir, dicen los abuelitos, quédense ahí sentaditos, porque en algunas partes el lodo todavía estaba medio húmedo. Quédense, dice, alrededor del abuelito fuego. No se preocupen, estamos en familia. Se empezó a secar y ahora dice el siguiente ejercicio, empiecen a quitarse esa cascarita de tierra uno por uno, intencionando que están cambiando de piel, que ahorita ustedes son unas serpientes que se van a cambiar de piel. Y esa cascarita que está lleno de sudor y está lleno de todas esas toxinas, claro que no lo dijo así, de cocolistli, de enfermedad, porque para los abuelitos y para nosotros la enfermedad es la tristeza, es la desesperación,
El miedo es una enfermedad. Entonces dice, este cocolisli, esas toxinas, dice, no los tiren, júntenlos en su jicarita, terminando, le ofrendan a la madre tierra o al abuelito fuego. Termina la ceremonia, cambiándose de ropa, llegando a la casa, bañándose con ciertas plantitas que se llama kashanki. ¿Qué es kashanki? Es una plantita para que no sufras la recaída, porque tu cuerpo ha tenido esos cambios, me decía la abuelita, ¿no? Entonces, hermanitos, la madre tierra es la medicina. Por eso les comento esto, porque aquí nos dice que en esta danza es una danza donde las abuelitas pues simulan sanar a los guerreros, ¿verdad? A todos los guerreros. ¿Y quiénes son? Somos cada uno de nosotros en la actualidad. Nosotros somos esos guerreros que necesitamos ser sanados. Sí, seré muy fuerte, muy guerrero, muy activo, sí, pero llega un momento que te cansas, necesitas de sanación, sí. Entonces la madrecita es la mejor medicina que puedo yo recomendarles y utilizarlo, hermanitos. En esta veintena nos lo dice, ¿cómo en esta veintena la tierrita ya está madura, ya está grande, ya es una abuelita medicina? ¿Y por qué no aprovechar de su poder, de su cualidad? ¿Sí? No sé, algo que quisieran compartirnos o alguna duda que les haya quedado, termino diciéndoles que si alguien de los hermanitos nace en esta veintena de Ochpanilisli, dígale, o vamos a decirle, una de las cualidades que tienes es que tú eres medicina, tú eres muy sabia, muy sabio. Tal vez ya lo practicas, tal vez lo has hecho sin saberlo, ¿no? Tú eres Ilamatecutli, tú eres señor o señora anciana, sabia, pero para ello tienes que limpiar. Una de las cualidades que tienes, tú puedes limpiar tu ser, tu mente, tu espíritu, tus emociones para que puedas sanar, ¿sí? Y practica la medicina porque tú eres medicina. Te empodera, te oína. Algunos le llaman como este que les digo, el temazcal de tierra. No lo sé. Yo solo sé que con este fan, la segunda ocasión, que sentí totalmente conectado y pues no dormimos, ¿no? En este pequeña velación. No se sintió la noche, ¿no? Tuvimos, dentro de este trabajo, primero tuvimos una preparación psicológica. Después de eso, pues venía la medicina. El trabajo es fuerte, pero funcional. Si ustedes lo quisieran aplicar, necesitarían que mínimo que dos les ayude. Ustedes van a acabar ese pozo, sí, pero al momento de entrar alguien les tiene que echar la tierra, ¿no? Güey. Y alguien tiene que encender los fuegos y alguien tiene que estar ahí cuidándote con su pan huehuel, con su ayacasli, ¿no? Llevándote esa conexión interna. Si quieren hacerlo, inténtenlo. Es muy hermoso esta medicinita. Cuidado, ¿no? Tener cuidado con nuestro cuerpo, sanar. Pero sí vamos a sudar, a mares, diría yo. ¿Sí, hermanitos? Bueno, podemos decirle a esta persona, tiene la cualidad de la medicina, puede sanar. Y recuerden que la medicina no tan solo es, un tecito, una inyección, hierbas, todo. No, va mucho más allá, ¿sí? Es una sanación emocional. Y esa sanación por lo general casi no lo tenemos. ¿Por qué? Están los psicólogos, sí, pero no es sanación emocional.
Una sanación emocional es que tú mismo aceptes sanar, de que tú mismo aceptes, si estoy enfermo, necesito esta sanación. Y por nuestro ego y por nuestros pensamientos, a veces decimos, no, yo estoy bien sano. No es cierto, nos hace falta. ¿Sí? Sí, hermanitos. No sé si alguien quisiera compartirnos algo, de mi parte sería todo con estas dos Bueno, veintenas. Ya mañana trabajaríamos con los Nemontemi. ¿Sí, hermanitos? maestro, Sí, sí, adelante, hermanito. buenos días. Buenos Yo días. acá en el sureste no tenemos la fortuna de tener estos arbolitos de agua. Acá tenemos nosotros ceibas y tengo, bueno, la costumbre de andar abrazando ceibas. Y cuando estaba dando la clase dije, aquí no hay, no están marcadas las épocas, pero sí, la ceiba cuando suelta el algodón, que es medicina, vemos las calles llenas de algodón y llenas de medicina. Y entonces, bueno, esa es una bendición, ¿no? Y Claro. otra cosa, ahorita que estaba diciendo usted que la madre tierra es la medicina y ve que estábamos en el chat poniendo que en otras culturas muy similares a las nuestras, recuerdo que en Ayurveda decían que tu alimento sea tu medicina. O sea, muy igual a lo que usted dijo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Básicamente, maestro. Tlazocamati. Tlazocamati Negnitzin, sí, pues justamente los árboles, la ceiba, el ahuehuete, todos estos árboles son medicina. Pero necesitamos primero hacernos amigos de ese arbolito. Ojo, los arbolitos es como nosotros, que de un momento a otro yo llegue y la abrazo y digo, ¿qué te pasa, no? O ni siquiera la conozco, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es que me llevo mis velitas, o le llevo una frutita, o tabaquito, o flor. Yo soy Yao, me presento, te traigo esta ofrenda. A la próxima ya le llevo algo más, a la próxima le llevo alguna otra cosa más, y poco a poquito me voy afianzando, más bien nos vamos a afianzar. Y después haces una conexión muy hermosa. Sí, no olvidemos que somos espejo, pero hay que ganarnos la confianza de esas plantitas, porque es como también como nosotros, ¿no? Tenemos que reconocer. Recuerden, los arbolitos, al igual que todos, tienen su parte hermosa, pero también tienen la otra parte para su defensa. La socamate no y Graciela. Hermanita Ana, Tlazohcamati Temastiani, Tlanextilis, Tlanextilis, a todos los Plazo Camati, hermanitos. maestro. Plazo Camati. Ernesteli, Y este, pues escucho la clase y me hace recapitular, me hace viajar, me hace como que me van cayendo veintes de todo lo que uno vive durante el proceso que es, valga la redundancia, la vida. Y y pues anoche fue una noche impresionante, yo tenía mucho sueño, me fui a acostar, pero de repente me levanté y y me dieron ganas de de ir a ver la luna y ofrendarle copalito y y escuchándolo, pues bueno, yo tampoco pude dormir, sin embargo, intencioné para sentirme más fuerte, amanecer agradeciendo como un decreto, agradeciendo sentirme bien, sentirme saludable y pues amanecí con energía. Después no pude dormir, entonces me puse a estudiar, me puse a repasar, me puse a investigar y pues ha sido una noche muy bonita con el ejercicio, con la luna, con el agüita.
Y pues lo escucho hablar sobre este engranaje que me incluyo somos, lo veo así desde mi Neltilistli, cómo nos vamos transformando, cómo somos la misma tierra, cómo somos el mismo alimento. Y me sorprende, ¿no? Ir descubriendo eso, claro, es mi Neltilistli, es mi forma Mm. de sentir, de pensar, y pero cómo también se va destruyendo o descolonizando la mente, ¿no? Yo desde mi observación, desde mi Neltilistli, veo un cimiento, veo un gran cimiento en cuestión de lo que es la medicina, la curación de la mente, del alma, del cuerpo, en esta sabiduría ancestral. Es para mí resulta emocionante, maravilloso irme dando cuenta, ¿no? Ir descubriendo que puedo descolonizar mi mente, de que puedo darme cuenta que no solo al repetir que soy una energía sagrada, este, no solamente estoy incluida yo, sino todo, porque como dice usted ahora, ¿no? Ahora esa palabra, ¿no? Somos un engranaje de todo esto, y ahora entiendo por qué esa frase de somos uno. Voy entendiendo, tal vez mañana, pasado, tenga otro concepto más amplio, más profundo, pero irlo descubriendo para mí es sorprendente. Sí, es como, pues no sé, lo equiparo a ser un niño descubriendo la vida, el mundo, las palabras, el, el compartir de los compañeros, de saber, el darme cuenta que las vivencias que he tenido tienen un porqué. Y ahorita hablando de los arbolitos, pues también recordaba que hace varios años, hace ya más de 10 años, no, más o menos 9 años, mi hijo tuvo un accidente y antes de ese accidente, em, yo fui a una ceremonia de medicina y entonces mi visión fue que precisamente veía un accidente y anduve buscando una protección, algo para que lo protegiera, y luego le dije, hijo, hablé con él, le dijo, hijo, ten mucha precaución, mucho cuidado, porque fíjate que le dije yo que tuve un sueño y fue una ensoñación. Entonces, él me dijo, mamá, fíjate que yo también he soñado 2 veces que que aterrizo en 2 arbolitos. Entonces, pues, cuando yo le traje la protección, busqué un amigo y él me dijo, le platiqué y me dijo, ven por la protección, y yo me fui hasta, hasta Toluca por la protección, y ya no llegué, temprano, ya se había dormido, y al día siguiente él se fue, y en la madrugada y ya no lo alcancé para dársela, y ese día tuvo el accidente. Entonces, pero él el accidente fue en la carretera y el camión lo detuvieron 2 arbolitos, los arbolitos que él había soñado. Y él llegó y me dijo, mamá, fíjate que así, así, y me dijo instintivamente, y ahora entiendo por qué no, dice, agradécele a esos arbolitos, no sé qué vas a hacer, mamá, le digo, dice, ve y ofréndales tabaquito. Y fui y les ofrendé tabaquito, salió bien librado del accidente. Y y pues bueno, pues sí me surgen emociones, ¿no? Pero también mucho,
tengo que agradecer a las sagradas energías que nos han protegido constantemente en las situaciones de la vida. Entonces, pues descolonizarme también de sentir, por ejemplo, esa culpa, ¿no? Porque el sistema nos tiene así, desde Mineltilisli, ver que la culpa a veces nos envuelve y nos hace desistir de nuestros objetivos y que no es fácil, o sea, yo veo en mi propia persona que, por ejemplo, ayer, antes, cuando empezaba a hacer los ejercicios, era sentir temor, sentir que me estaban observando y que me daba todo miedo. Y sin embargo, ayer lo disfruté ver la luna, sentir la luna, consciente también de que no es solamente luz, sino que tiene su propia sombra, como dice, ¿no? Todo tiene su sombra, su luz. Y, y pues esa parte también donde usted platica de cómo debemos tener control sobre esa enfermedad que tenemos, ¿no? La ira, el reaccionar ante las circunstancias, pues es una cuestión aprendida desde, o sea, qué es lo que vi, qué es lo que vi en mi entorno, cómo fui educada. em, y pues lejos de quejarme de esa educación, también pues es que hacerme responsable de, de mí misma, de observar y de que el sentir me está indicando que pues en mis reacciones estoy mal, en mi comportamiento, entonces no me hace sentir a gusto, no siento una armonía. Y sin embargo, ese es como como la clave para mí, ¿no? Sentir armonía, porque el día que no siento armonía, el día que discuto con alguien, el día que, que incluso digo una mala palabra, pues me siento desarmonizada. Y entonces, pero también ya aprendo a ver qué es mi proceso evolutivo, que pues desafortunadamente pues no nací en pues tan evolucionada como veo muchas personas, ¿no? Que son muy amorosas, que son muy, pues que tienen varias cualidades, bonitas y que lo hacen sentir a uno bien, ¿no? Entonces, pues trabajar en eso, Temastiani, pues es realmente mi prioridad, el compartir en el grupo, pues es una forma de aprender, también de aprender y de ver incluso mis errores, lo que aún no he entendido, lo que siento constantemente. Entonces para mí, pues yo no tengo más que agradecer siempre, pues, por cada paso en mi vida, por los caminos, y bueno, y por tener esta intención que me hace caminar sobre las tres cenas, como digo, pero, y entender porque a veces, pues sí, me siento cansada, a veces me canso, a veces es inevitable el cansancio, pero, pues le agradezco mucho, Temastien, hermanitos, por este círculo, por esta oportunidad, por este Tlanextilis, Azcanhuanica, Icanoyol. Sí, es un proceso, hermanitos. Yo, como les digo, vayámonos preparando para el siguiente año, que vamos a iniciarlo el 12 de marzo del 2025, donde nosotros vamos a empezar a trabajar con Cali. Y Cali es nuestra casa, es nuestro cuerpo. Lo vamos a preparar, lo vamos a evaluar, lo vamos a empoderar, le vamos a dar la medicina que necesita para que nuevamente en el siguiente ciclo debe de estar preparado, que vamos a iniciar con uno conejo, siendo nosotros conejos con esa experiencia, aplicándolos con creatividad y empoderándonos hacia el nuevo sendero, hacia el nuevo trabajo, que no es nada fácil. Vienen cosas muy fuertes, pero para eso tenemos también que estar bien preparados.
No es una cuestión conspiranoica lo que yo les quiero decir, que no van a venir extraterrestres. No, es un trabajo espiritual que necesitamos empoderar para que la filosofía y el conocimiento de los abuelos sigan trabajando, sigamos avanzando. Yo sé que no todo es perfecto, pero para mí es una opción de poder trabajarlo de esta manera, ¿no? Que podamos nosotros hacernos conscientes de la gran labor que nos toca hacer y hacia las nuevas generaciones, ¿sí? Maslakli, Wanye, Yeyekat, no ignitzim, Tlanestil Internacional, One Tanestele, no McNiwans. ignitzim. Solo tengo una pregunta, maestro. Yo he estado trabajando mucho en el sueño, últimos días o meses, y me he metido mucho a encontrarme, ¿verdad? Con mi abuela, porque no sé, me ha llamado mucho la atención, ya que recordando, ¿verdad? Porque era yo muy pequeño cuando yo vivía con ella. Entonces, ella era una persona que sabía mucho de herbolaria, ¿verdad? Tenía mucha herbolaria y sabía de plantas, pues, para curar. En una de esas, un ejemplo era supuestamente decía que uno para curar el espanto, ¿verdad? Y Ujú, como una tipo mezcla de un tipo de vino con algunas plantas que no recuerdo bien los nombres porque son plantas que ella conocía y pues yo no recuerdo bien, pero la cosa es de que juntaba todo eso y le llamaba tlanechicoli, algo así, pero no sé si usted conozca eso, pero se usa mucho para cuando supuestamente a los niños están llorando mucho o están como muy inquietos o piensan que están enfermos o algo, y más que para el espanto, parece, dicen que decían. Entonces, te cubren, ahorita ya lo sé, ¿verdad? Y cago la conclusión, creo yo, ¿verdad? Que cuando te ponían las plantitas en las palmas de las manos, en los pies, en la cabeza, en varios puntos donde ahí te envolvían con unas gasas o lo que sea, y con esas hierbitas remojadas con ese vino. am, pero no, mi pregunta es cómo o qué significa esa palabra, porque yo lo único que alcanzo a derivar es el calling como de enfermedad, ¿no? O algo así, no sé si sea correcto, ¿verdad? Pero es la única, no alcanzo a traducir todo o no alcanzo a entender qué se refería esa palabra o ese bien, nombre. hermanito. Tla, vamos a escribir lo que está en el chat. Tla, como cosas. Nechi, nechicoli, nechicoli es juntar, juntar, es juntar. Pero la palabra clave aquí es el coli. La nechicoli es juntar las cosas del abuelo o de la abuela. ¿Y quién es el abuelo y la abuela? La madre tierra. Como dice usted, junto hierbitas, lo mezclo con este vino. Algunos los abuelitos lo mezclan con mezcal o aguardiente y se le habla. El aguardiente o el mezcal tiene vida. Entonces se le dice, a través de ti, te pedimos que intervengas, que hables con las energías que atraparon su tonal, que atraparon su energía sagrada de este niño y lo liberes. Te lo pedimos encarecidamente. Se unta. Es una forma que existe el mal aire, existe. A nosotros nos pasó con una bebé. Entonces dice esta parte, él es doctor. Eh, ¿Qué era su bebé? Una niña, gordita, bonita. Niña güerita, entonces, una niña güerita le digo yo, y pues las personas lo encontraban, doctor, déjame ver su bebé, claro que sí, ¿no? Él lo hacía con esa buena intención, ¿no? Y qué bonito, me deja abrazarlo, y así ya andaba. Hasta que una vez
Llegó, dice, maestro, ayúdeme. Digo, ¿qué pasó? A lo mejor tiene cólicos el bebito, la bebita. Dice, no, maestro. La sacamos, estaba bien. Ah, ya, entiendo. La sacamos, y entonces dice, fue una señora, y me dice, deja ver su bebé. Claro que sí, no. Abre, y le agarra el cachetito así. Desde ese momento llora y llora y llora. Sí, mal de ojo. Tráigame, tiene un poquito de mezcal o aguardiente, sí. Una hoja nosotros le llamamos axochitl. No sé la verdad en español, no he encontrado su nombre. Es una plantita, axochitl, más un poquito de pasote, más un poquitito de ruda. Claro que no es mexicana, pero lo mezclamos. Echamos, la empecé a limpiar, ¿no? Y le digo, ahora tráigame un huevito. De rancho, no, lo que tenga usted. Ah, la empecé a limpiar. ¿Tiene copal? No tengo. ¿Pero tienes azúcar? Sí, con azúcar la ahumé. La niña llevaba 3 horas llora y llora. Pues ya no podía ni llorar, la pobre niña. Terminándole ese proceso, se quedó dormidita, se cansó. Y, y dice, pero si llora otra vez, maestro, hagan lo mismo lo que yo hice. ¿Sanó? Sí, sí sanó. Al día siguiente le mando un mensaje, doctor, ¿cómo está su niña? Sí, está bien. Ya, dice, no, está bien tranquila. Una cosa, cada vez que salga, protégenla. Agarre un dientito de ajo, póngale por ahí en su cobijita, una bolsita de tela, háganle, cuélgale por ahí. Porque muchas personas no saben, ni ellos saben que su energía es muy negativa y les contamina. Ujú. Y entonces dice él, el doctor, es que lo habíamos llevado con el pediatra y dice que no, que son cólicos, y yo veo que no. Pues dice, le echamos un grito a usted, le digo, sí, no pasa nada. ¿Y existe el mal de ojo? Sí, hasta con las personas. Hasta con las personas. Aunque la gente no le hacemos daño, desafortunadamente, pues, dice la canción, no somos monedita de oro. ¿Sí, hermanito? No, y qué bueno que usted sigue conectándose con su abuelita, eso le va a ayudar mucho a encontrar esa medicina. Y ahora intente practicarlo. Ojo, lo que les decía de ayer y hoy, no nos esclavicemos con el conocimiento, practiquémoslo. ¿Qué quiero decir también? Démosles ese toque personal de nosotros. Ah, y si le agrego este y este ingrediente y funciona, claro, porque tú lo estás empoderando, ¿sí? Y con esto no les digo, no nos vamos a convertir en grandes sanadores. ¿Y por qué no? Pero lo básico hay que saber, protegernos y proteger a los nuestros, porque hay gente de todo tipo. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar, pues que les hagan daño a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Sí, hermanito? Sí, sí, maestro, sí, sí es buena, pues, ¿verdad? No, no, es muy bueno. Yo estoy recordando como memorias de muy pequeño, porque la verdad, pues, yo viví una etapa con mi abuela de muy pequeñito, entonces, a veces sí se me hace difícil porque todo, o vienen en las palabras de náhuatl, o bien, o de las hierbas, para acordarse de todo eso, es como que, pero eso es un trabajo, ¿verdad? Pero me está dando pues es lo único que me manda, ¿verdad? Ese tipo de palabras o señales así. Entonces, pues sí, pero por alguna razón estoy poniendo atención porque pues ya que yo también, esos procesos pues a mí también me los hacía, ¿verdad? Y incluso pues era también, no sé si contaba mucho o cuenta mucho a la hora y en el tiempo, porque me acuerdo que ella juntaba las plantas primero, unos días antes, y de ahí los dejaba reposar, y de ahí decía, oh, pues tal día, a tal hora, haz de cuenta que esperaba entre que terminaba el día y empezaba la noche, más o menos hacía ese tipo de pues, curaciones, se puede decir, ¿no? Entonces ya nos dejaba hasta el otro día con las hierbas puestas y nos checaba, que decía que el pulso, ¿verdad? Como que nos checaba las pulsaciones de nuestro cuerpo en los diferentes puntos que ella ponía las hierbas. Y pues sí, ¿no? Pues se relajaba uno y quedaba uno bien dormido hasta el otro día. Y al otro día como nuevo, ahora sí otra vez
Pero sí, muchas gracias por su compartir y su ayuda, maestro. Gracias, gracias. Ujú. Y hay una forma, por ejemplo, que me han enseñado un poco los abuelitos, es que lo vas sintiendo el pulso, como dice. Cuando ya llega hasta acá, es cuando la persona está enferma, si se enferma de un espanto, le estás pulsando aquí, no se siente el pulso. Si ya va cerca, casi cerca de la axila, ya es un poquito más difícil sanarlo. Pero si sientes que su pulso está aquí, no, pues es un poquito más fácil, ¿no? Esa es la medida de Sí, la sí, mano sí. izquierda, porque eso, decía mi mamá, si ya va aquí, dice, ya es difícil que la salves. Ya lo ha consumido toda su energía, esa energía negativa. Entonces, tenemos que, que cuidar eso. Sí, Bueno, sí. es lo que dice de las pulsaciones, Lo vi, ¿no? sí, sí, tiene mucha razón, porque sí, eso de recordando, pues le digo, tiene añísimos, pues ves todo eso pues, lo que está usted explicándome así con la mano, sí, todo eso, eso nos explicaba, pero pues poco a poquito vamos a ir recordando a ver qué, y ir anotando, a ver qué, y practicarlo más bien. Ajá. Practicarlo. Sí, maestro, Sí, hermanito. muchas gracias. ¿Qué mano, Nitzin? Sí. Bueno, no sé si la hermanita Ana quiere participar o es que la dejó la mano levantada. Ajá, la escuchamos. Sí, maestro, solamente un comentario y una pregunta sobre lo que platica el hermanito, lo que sobre la curación, no sé si esté bien dicho que se refiere a levantar la sombra. Y pues yo la verdad sí le pediría encarecidamente, como dice usted, un, una clase dedicada o no sé cuántas clases sean necesarias para aprender todas esas Ujú. técnicas de curación. Y Sí, pues le agradezco de antemano, maestro, sí, por los tiempos, hermanitos. Caso Camati. Pues si me permiten, el día de mañana yo les doy un panorama de cómo se estudia eso, que lleva su proceso, porque ya es, como les digo, teoría y práctica, porque en la teoría te, te, te dicen cómo lo vas a hacer, pero en la práctica encuentras las dificultades, dices, como que no me funciona esto, necesito algo más, ¿no? Y nos lo vamos enriqueciendo. Mañana es domingo, hoy nos toca charla, y mañana, ¿qué les parece si les comparto esa parte de ese tipo de curaciones que dice el hermanito con la mano, ir sintiendo el pulso, levantar la sombra es otra cosa, cómo protegernos del mal aire, que mal aire existe, y hay cacaputstik, y hay kalachtik, también está el aire de la bondad, ¿no? Pero, pero es esa parte de sanarnos, ¿no? Pues si gusta, mañana en la tardecita vamos a trabajar con eso y, y ya les presento, ¿saben qué? Así de manera rápida tendríamos nosotros que necesitar cerca de unos 8 sesiones de estudiar esto, dice levantar la sombra, porque tiene su proceso. ¿Que es posible? Sí, es posible, hermanito. ¿Sí? ¿Y qué dimensiones alcanzan eso de la sombra, de tu energía, de tu tonal? ¿Sí? Bueno, hermanitos, nos vemos al ratito en la tarde para platicar sobre la ofrenda a Tlaloc y Chalchihuitlicue. Estamos en esta veintena que nos está rigiendo Tlaloc y Chalchihuitlicue y una forma de conectarnos con ellos e iniciar este trabajo nuevamente. ¿Sí, hermanitos? Timoitasque, Teotlac, nos vemos en la tarde. Wally, Tlazocama, yo, Timia. Wally, a todos, ¿Qué Wally, yo, onda, Wally. Knivan? Palito, Nali. Gracias, Gracias, Mati. bonito Gracias, día a que todos. Bonito día a todos, hermanitos.